Una cancha para todo. Un programa que tenemos en todo el estado portugués. Más de 30 canchas vamos a entregar en los próximos días en toda Portuguesa. Gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, se hace en revolución. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista exclusiva para Venezolana de Televisión y laiguana.tv. Les saluda a Julio Riobó. Como ven, estamos en la mesa de A Pulso. Hemos roto el inicio habitual de este espacio por nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, Julio? Y también parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Le agradezco por recibirme aquí y por aceptar esta invitación. ¿Qué hace Jorge Rodríguez el Día del Amor y la Amistad? Bueno, aparte de darme una entrevista. Exacto. Bueno, ya ha sido un día de trabajo, ¿no? También temprano estuve con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y bueno, pude darme un abrazo y incorporarme a las actividades cotidianas. Fíjese, vamos a comenzar ya con el tema político, doctor. La oposición racional y la oposición radical estigmatizaron las denuncias que hizo en su momento el presidente Nicolás Maduro, que hizo Jorge Rodríguez como ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y que hizo también Diosdado Cabello sobre la operación Gedeón. Ahora, en días recientes, se ha escuchado una entrevista de Jordan Goudreau que ha dado a la W Radio. Le pregunto, ¿qué pensó en ese momento Jorge Rodríguez cuando escuchó esta entrevista? Y además de eso, ¿por qué en este momento? Correcto. Luego de tantos años, ¿por qué sale ahora Jordan Goudreau y no lo dijo en el 2021? Julio, es que no solamente fue la operación Gedeón, fue una inmensa operación con visos de acciones agresivas paramilitares, con participación del narcotráfico colombiano, con participación de las agencias de espionaje norteamericanas, Agencia Central de Inteligencia, la Agencia para el Control de las Drogas, que es una de los mayores narcotraficantes del país, no, la DEA, en Colombia, el dinero de la USAID, el dinero que le robaron a Venezuela, toda una verdadera operación gigantesca que no procuraba otro objetivo que no fuera el cambio de régimen, como lo llaman en Estados Unidos los representantes de las distintas administraciones, y que utilizó
a un sector que no podemos llamar de la política, sino a un sector que está completamente impregnado por el fascismo como forma de actuar en la política, que está tomado por el racismo, que está lleno de un odio visceral, que no ve el gran daño que le estaban haciendo a la población venezolana, el gran daño que le estaban haciendo al país, y que tenía varios elementos con los que procuraban lograr acabar con el país, porque ni siquiera era desalojar al presidente Maduro o antes al presidente Chávez, era acabar con el país, era desmembrarlo. La balcanización de Venezuela era el objetivo primordial que tenía, y lo decían con el mayor descaro. No sé si tú te acuerdas de una tal señora Vanessa Neumann que decía que la Guayana Esequiba había que entregársela a los ingleses, que Colombia estaba aspirando a que parte del occidente del territorio venezolano le perteneciera, perderíamos toda la fachada atlántica porque intentarían que los límites de Venezuela llegaran al río Orinoco, inclusive convertir el río Orinoco en aguas internacionales. Todo eso Falso procurador, además. Sí, todo eso está entre sus planes, Julio. ¿Y qué perseguía eso? Simplemente la desaparición de la noción del ser venezolano, la aniquilación de todo lo que la revolución bolivariana con Hugo Chávez había traído a Venezuela, el rescate de nuestra dignidad, el rescate de nuestro nombre, el rescate de nuestro legado histórico, el rescate y la recuperación y la dotación del estado de bienestar a todo el pueblo de Venezuela. Contra eso se fueron. Entonces uno dice, claro, la Operación Gedeón, porque fue uno de los elementos, digamos, fundamentales de acción a través de una incursión paramilitar. En plena pandemia, uno lo recuerda. Claro, pero es que fíjate, antes de eso, en el 18, fue el intento de homicidio, de magnicidio en grado de frustración con los drones que lanzaron el 4 de agosto del 2018 en la Avenida Bolívar. Y los mismos personajes, Reine María Rico, alias Pico, Delgado Taborsky, un agente de la CIA en el estado de Florida, la acumulación de una gran cantidad de dinero. Ellos mismos lo dijeron, que habían logrado pasar la raqueta y habían logrado hacer una vaca, lo dice Delgado Taborsky en una entrevista, y con esa inmensa cantidad de dinero, además de la cantidad de dinero que le proporcionaba la USAID. Yo vi los números que la USAID publicó en su página, yo no lo podía creer. Para enero del año 2020, la USAID había entregado 1.684 millones de dólares. De ahí la situación que se está presentando en los actuales momentos, porque no tiene forma Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Carlos Paparoni, Lester Toledo, Leopoldo López, de decir qué pasó con ese dinero. Muchos se lo robaron. Parte fue a la conspiración, parte fue a Gedeón, parte fue a mantener los campamentos paramilitares y mercenarios en Colombia, parte fue para comprar los favores del narcotráfico colombiano en el clan de la península de La Guajira, en el grupo paramilitar y narcotraficante Los Rastrojos. Una inmensa operación que incluía utilizar la Asamblea Nacional, con la que obtuvieron el favor electoral en el año 2015, para desde la Asamblea Nacional promover el desmantelamiento del Estado, la balcanización de Venezuela, la aparición de acciones violentas, y todo eso en el caldo de las sanciones y el bloqueo criminal contra Venezuela. No tuvieron ningún tipo de pudor, no tuvieron ningún tipo de sensación, inclusive de compasión hacia el inmenso daño que estaban haciendo. Para ponerte un pequeño ejemplo del gigantesco robo que acompañó esta gigantesca operación. Y ya vamos a ampliar de eso también, porque doctor. fue un robo brutal lo que ocurrió allí. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy concreto y muy brutal, el programa Simón Bolívar, que es el programa que el comandante Chávez y el presidente Maduro dispusieron para que con los dividendos de Citgo, de la empresa Citgo que pertenece a Venezuela, pudieran utilizarse recursos para operar niñas, niños, abuelas, abuelos, adultos que no pudieran, por las características de su patología, no pudieran ser intervenidos en Venezuela. ¿Cuántos han muerto por no ser operados allí luego de lo que ha sucedido? Ahí en medicina lo que se cuenta es cómo no pudiste alterar la historia natural de la enfermedad. Es decir, si niños que nacieron con cardiopatías congénitas, la gran mayoría de ellos con cardiopatías congénitas graves, la gran mayoría de ellos mueren antes de los 4 años si no intervienen. Y después de los 4 años ya no puedes intervenir, después de los 2 años de edad. Es decir, son lapsos fatales que tienes que cumplir para poder atenderlo. Personas con problemas renales gravísimos, personas con enfermedades hepáticas que requerían trasplantes hepáticos, trasplantes pulmonares. Todo eso. Resulta que Leopoldo López tomó la decisión de que ese dinero fuera utilizado para la conspiración aquí en Venezuela.
Incluso una de las personas que estaban en curso, este señor Roland Carreño, que se la pasan llenándose Sí. la boca y chillando sobre ese señor, era el responsable de recibir los recursos del programa Simón Bolívar y con esos recursos repartirlos, además de robarse una cantidad de dinero porque le compraba camionetas y cosas a sus parejas, además de eso, utilizarlo para la conspiración, tantos dólares si quemas un tendido eléctrico, tantos dólares. Te repito, fue un elemento tan grande, tan gigantesco y tan descarado, porque mira, esto es, solamente para ponerte Son un las ejemplo. pruebas. Aquí está, mira, nosotros en el año 18, el presidente Maduro, Diosdado Cabello, a la sazón presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la ministra de Poder Popular para Relaciones Exteriores, Eloína Rodríguez, y Jorge Rodríguez, presentamos las coordenadas y la dirección de cada uno de los campamentos que estaban allí, el campamento en Santa Marta, el campamento en Riohacha y el campamento en Maicao. Dijimos aproximadamente el número, que eran unos 60 a 100 paramilitares y mercenarios que se estaban entrenando con técnicas para invadir y asaltar el poder en Venezuela e invadir a Venezuela por las costas del norte del país. Dijimos quiénes eran los coordinadores de cada uno de los campamentos. Aquí recuerdo que habíamos dicho que aquí estaba alias Luke, que aquí estaba alias Aaron, dijimos Aaron y el verdadero nombre era Iron Berry, que fue de los mercenarios norteamericanos que ingresó el 3 de mayo del año 2020. Y aquí, en el campamento de Maicao, decíamos que estaba alias Jordan Goudreau, que era la persona que había sido contactado por Juan Guaidó para, junto con Iván Duque, porque ya está perfectamente claro cómo estaba involucrado Iván Duque, cómo estaba involucrado Álvaro Uribe Vélez, cómo ellos dispusieron de las rutas de narcotráfico que ellos controlan. Pero ¿por qué decirlo ahora? Le repito la pregunta, doctor. ¿Por qué esperar tanto tiempo para hacerlo? Yo creo que muchas veces atina en el No, yo creo que comentario. yo creo que es una práctica consuetudinaria que tienen los grandes medios de comunicación cuando ya o resulta fútil revelarlo a la opinión pública o no pueden sino caer frente al peso de la evidencia, por ejemplo, lo que está pasando con los USAID. Es la punta del iceberg lo que está apareciendo con los USAID. Lo que viene es a dónde se llevó la plata Leopoldo López. Yo lo he dicho, lo repito, 200 taxis en Madrid de Juan Guaidó, y yo le pregunto al gobierno de España que se ufana tanto decir que el gobierno de España y que España es uno de los países más rígidos y más estrictos en el manejo del lavado de capitales, que investiguen de dónde sacó Juan Guaidó y su papá el dinero para comprar 200 taxis en Madrid. 3 locales nocturnos, y los locales nocturnos son tremendas lavadoras, son lavadoras, o sea, lave y listo, lave, seca y saca la plata y legaliza la plata por ahí, porque pasa mucho efectivo. 3 locales nocturnos tiene Juan Guaidó en Madrid. Los negocios y el dinero depositado en Portugal. Todo eso es o dinero de la USAID, o dinero de monómeros, o dinero de los dividendos de Citgo, o los activos a los que pudieron echar manos. Y hay por ahí hasta la tragicómica experiencia de Juan Guaidó hablando con unos cómicos rusos, ¿lo recuerdas? Sí, y los cómicos le decían, te tengo $2 millones que le pertenecían al gobierno de Venezuela. Claro. Y entonces él decía, no, yo te voy a pasar la cuenta de un amigo personal para que deposites los $2 millones allí. Fíjese. Entonces ellos siempre hacen eso. Ellos siempre lo hicieron, por ejemplo, cuando el ataque con los drones, el magnicidio en grado de frustración. Menos de 24 horas después señalamos la participación de elementos relacionados con Iván Duque, relacionados con Leopoldo López, relacionados con Juan Guaidó y con la conspiración que en Miami además acumula mucho dinero para atacar al gobierno y a Venezuela como país. Lo dijimos menos de 24 horas después. Se capturaron muy rápidamente a la mayoría de los autores materiales. Algunos de los autores materiales señalaron que fue Julio Borges el que trajo los drones y metió a los autores materiales por la frontera occidental del país con complicidad de los organismos de extranjería colombianos que recibieron la instrucción de Juan Manuel Santos en su oportunidad y después, por supuesto, lo retomó Iván Duque. Dijeron que no, dijeron presunto atentado, supuesto atentado, autoatentado, todo eso, así titularon la mayoría de los medios de comunicación. Pocas semanas después, aparece CNN
entrevistando, y lo entrevista como un gran héroe, a Reiner María Rico, alias Y mostrando Pico. los entrenamientos, no lo recuerdo. Pero nosotros nos mostramos también, mostramos la Quinta Chinácota, las trazas de los drones, los entrenamientos, mostramos fotografías de los autores materiales del atentado, del magnicidio, y rápidamente los medios los minimizaron. Así está pasando con el USAID. Con el atentado, con lo de Jordan Goudreau, esto lo mostramos nosotros. Este es el contrato que Juan Guaidó firma. Por cierto, vi una entrevista, lamentablemente la vi, donde Juan Guaidó dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es que es el colmo del descaro, porque como siempre han contado con la protección del gobierno de Estados Unidos, de la ultraderecha colombiana, del narcotráfico y de los medios de comunicación, se permiten negar la realidad tan evidente. Aquí está la firma de Juan Guaidó, y esto fue chequeado y fue certificado por grafólogos que señalaron que en efecto esta era la firma de Juan Guaidó, y esta es la firma de Jordan Goudreau. Pero no solamente eso, hay una grabación. Sí, que hablan con él. Además, ellos robaron a Venezuela, robaron a Estados Unidos y robaron a los mercenarios. Sí, sin duda, porque ellos habían acordado, Guaidó y Leopoldo López, porque fue Leopoldo López el que contactó a estos servicios de mercenarios que son llamados servicios de seguridad privada. No, esos son servicios de mercenarios que van a los países a sembrar muerte, destrucción, violencia. La experiencia, por ejemplo, de este señor que ahorita es el aliado principal de María Corina Machado, el Eric Prince, que acaba de robar unos milloncitos. Donde también se desmarcó por allí Simonovic, que dijo, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué pasó con ese $2 millones que recaudaron? Debe estar en el mismo destino que llevaron los 2 millones que le robaron a Don Omar, o la plata que robaron para el concierto de Cúcuta. Se lo roban, Julio. Entonces, Leopoldo López localiza a varias empresas de mercenarios y paramilitares. Eric Prince le da un precio que a López le pareció astronómico, un precio para invadir Venezuela, para atacar, para matar al presidente Maduro. Y Goudreau se vino, en la licitación de la muerte, se vino un poco por debajo. Y Goudreau aceptó que se le hiciera un pago inicial por $2 millones y después el pago era de $200 millones. Y en el anexo del contrato se establece que los $200 millones saldrían de las arcas del Tesoro venezolano y de la explotación de petróleo y minerales por la empresa Silvercorp los 5 años siguientes a que Guaidó tomara el poder. Ahora bien, lo que pasa es que Guaidó, que es un ladrón, que es un redomado ladrón, no le pagó los $2 millones a Goudreau, sino que le entregó $500.000, nada más, y lo demás se lo robó. Entonces, ¿qué hace Goudreau? Demanda, es una demanda mercantil, no es una demanda por razones políticas, no, por razones de incumplimiento de contratos, porque este es uno de los pocos casos en la historia universal de la infamia de la humanidad entera, donde a un imbécil se le ocurre firmar un contrato diciendo que acepta que unos mercenarios extranjeros entren a Venezuela, asesinen al presidente, asesinen a los representantes de los poderes públicos, deroga los pasaportes, es decir, los anula, dejan de existir los pasaportes venezolanos y el único documento de identidad que el gobierno de transición, que tendría a Jordan Goudreau como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, ya no Nacional Bolivariana, sino las Fuerzas Especiales, como ellos lo llamaron, el grupo multitarea, como lo llaman en el contrato, elimina la Fuerza Armada y se crea un grupo multitarea comandado por Jordan Goudreau. Jordan Goudreau dijo lo siguiente, dijo, yo en ese plan lo que quería era arrestar al presidente Nicolás Maduro y principales figuras del gobierno nacional. Falso. Pero los que extendieron a que mataran al presidente era Leopoldo López y Juan Guaidó. Bueno, Le hago esa pregunta y la siguiente. Usted ha dicho además que Colombia debe actuar de manera inmediata. ¿Ha recibido alguna llamada de Colombia para que usted entregue todas las pruebas que ya lo ha hecho público o le parece que la justicia colombiana es un poco tibia? No, absolutamente no, nada de eso. O sea, Jordan Goudreau dice eso, está mintiendo, porque él firmó, en el anexo del contrato está la media firma y hay un baremo. ¿Cuánto recibiría cada mercenario por ejemplo, por el asesinato del presidente? $2 millones. Por el asesinato de Diosdado Cabello, $800.000. Todo eso está establecido. Era un baremo. Honorario. O sea, solamente comparable a los comunicados que se mandaban los jefes de campo de concentración en la Alemania nazi cuando le informaban
a sus capos de la mafia nazi, mira, hemos matado tantos millones de judíos, hemos matado Es una mentira entonces de Jordan Goodrow. Bueno, al menos es diferente. Puede ser que en el anexo Leopoldo López y Guaidó hayan solicitado el asesinato del presidente y Goodrow lo aceptó. Pero es que ¿cómo me hablas tú de la justicia colombiana? Sí, aquí está, mira, este señor que está aquí, el llamado Doble Rueda, que es un jefe connotado del paramilitarismo colombiano del clan de la península de La Guajira. Este señor estaba preso cuando la operación con Gedeón. Estaba preso por narcotráfico. Curiosamente, cuando los representantes de los 3 campamentos se desplazan, están, recuérdate, en Santa Marta, en Riohacha y en Maicao. Todos se desplazan a un punto de Riohacha y de allí van a la finca de Doble Rueda, de Elkin Javier López Torres. Qué curioso que él está preso por narcotráfico, está en pleno proceso y habían solicitado una sentencia de 30 años de presidio. Pero quien los recibe, el anfitrión de los mercenarios, es exactamente Doble Rueda. ¿Cómo es que Doble Rueda está en su finca, que además, curiosamente también, su finca está a 22 kilómetros de un campamento de la DEA que se encuentra ahí en la península de La Guajira? No sabe el campamento de la DEA, no saben los representantes de la DEA que están allí, no sabía el gobierno de Juan Manuel Santos, no sabía después el gobierno de Iván Duque de los nexos entre el clan de La Guajira, esta banda de narcotraficantes en La Guajira, el cartel de La Guajira, no sabía de los nexos del cartel de los Rastrojos con Juan Guaidó, cuando fueron ellos. Es Iván Duque quien le proporciona la relación a Guaidó con el grupo Los Rastrojos para que lo meta a Colombia para el concierto que creían que porque Miguel Bosé cantara con la voz que ya perdió, con la dolencia esa que tiene, que con la canción de Miguel Bosé insultando a Michelle Bachelet iba a tumbar el gobierno bolivariano y iba a acabar con la República Bolivariana de Venezuela, porque esa es otra de las cosas que tienen. Eso ya linda lo psicótico, ya linda lo delirante. Porque ellos de verdad creen que, en este caso de Gedeón, ellos creían que llegando a Macuto iban a levantarlos en brazos y lo iban a llevar a la conquista del poder. En la actualidad no hay una llamada para el doctor Jorge Rodríguez de Colombia. No, absolutamente ¿Para presentar nada. ninguna prueba? No, absolutamente es tibia nada. la justicia colombiana, porque no es lo mismo cuando usted habla de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Álvaro Uribe que cuando está allí Gustavo Petro. Mira, el señor Jordan Goodrow ha dicho de la participación en reuniones de Iván Duque, de Álvaro Uribe Vélez, de Leopoldo López. Hay declaraciones en la prensa conjuntas entre Leopoldo López y Álvaro Uribe y estamos aquí discutiendo los mecanismos para desalojar al presidente Maduro, que es el presidente electo por los venezolanos, del poder. Eso lo dicen ellos públicamente y no hay absolutamente ninguna acción. Reine María Rico, alias Pico, que es el que entrenó y fue el jefe logístico del atentado con drones y también estuvo en los campamentos de Gedeón, fue condenado a 5 años de casa por cárcel porque denunció al enlace que él tenía con Jordan Goodrow. Y realmente lo lógico sería que la Fiscalía General de la República de Colombia, es lo lógico, es lo que haríamos nosotros. El deber ser. Es el deber ser. Diga, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso que en territorio colombiano, al menos el gobierno de Venezuela y las autoridades de Venezuela y el mismo Jordan Goodrow han señalado que en territorio colombiano hay 4 puntos del territorio donde hubo entrenamiento de mercenarios relacionados con el narcotráfico que venían a Venezuela a asesinar a las altas autoridades de la República? Cuando nosotros mostramos, a la sazón canciller de la República, del Cielina Rodríguez, en Naciones Unidas mostró las coordenadas de los campamentos paramilitares en Colombia, el canciller de Colombia se burló, minimizó la cosa y los medios de comunicación atendieron fue lo que dijo el canciller de Colombia, no lo que dijo la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del senador Rodríguez. Pero también la mentira tiene patas cortas, Julio, y al final no les queda más remedio que decir, no, mira, como que si la verdad, claro, cuando ya los efectos que pudieran haber provocado ya fueron completamente desactivados, porque esa es otra de las características de toda esta gigantesca operación, que no han podido. Mira, Julio, lo que han intentado con Venezuela, yo dudo que lo hayan intentado con tanta intensidad y en tan largo periodo de tiempo en otros países.
La gran diferencia es que aquí no lo lograron. La gran diferencia es que Venezuela está en paz. Porque imagínate si por un momento alguno de esos planes hubiera conseguido su fin criminal. Hubiera sido un baño de sangre, que es lo que ellos buscaban. Hubiera sido el enfrentamiento de hermanos contra hermanos, el llamado expediente de pelea de perros, para que después una fuerza multilateral, una fuerza, comillas, OEA, ¿no? Otra cosa que una invasión norteamericana con presencia de los países con gobiernos fascistas del continente, entraran al país y sencillamente lo que promovían era la desaparición de la República. Porque además de todos sus objetivos, de toda su intención, hay como una especie de envidia de lo que ha sido Venezuela. Hay como una especie de malestar envidioso por una cosa muy sencilla. Una, que nosotros no nos arrodillamos a los designios de ningún país, de ningún gobierno, absolutamente de ninguno, desde hace 25 años. Dos, que resulta que el que logró la libertad de todo este continente sudamericano es venezolano, Simón José Antonio Bolívar Palacio y Blanco. Tres, que nosotros hemos mantenido la República en paz, a pesar de todos los intentos. Eso es algo que hemos sabido, que ellos hablan en conversaciones privadas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos algunos testimonios de lo que decían. Iván Duque, este señor fallecido Piñera, Juan Guaidó, Almagro, en esas horas después del concierto. Mario Abdo Benito también estaba ahí. ¿Quién? Mario Abdo Benito. Claro que el narcotraficante ese también estaba ahí. En esas horas después del concierto ese de Cúcuta. Y decían, yo no puedo creer que esto haya pasado. Porque ellos se fueron a Cúcuta. Se cayó todo el plan. Hicieron el papelón, porque ellos pensaban que iban a entrar con Guaidó, con los autobuses llenos de explosivos y ninguna ayuda humanitaria, que esa es una de las cosas que 600, escuchen los venezolanos y las venezolanas, 658 millones de dólares le entregó directamente la USAID a Juan Guaidó, a Leopoldo López y a María Corina Machado para ayudas humanitarias cuando el COVID y después del COVID. Ni un solo centavo, ni una sola mascarilla fue comprada con ese dinero, ni un solo plato de comida fue provisto con ese dinero. Absolutamente el 100% fue dedicado a matar, a conspirar, a promover violencia y a robarse la plata. Fíjese, vamos a entrar en el tema del USAID, porque ya usted está dando algunas cifras, pero me gustaría preguntarle, ¿habría que hacer una investigación en Venezuela y hacer una investigación en Estados Unidos? Eso dicen algunos analistas. ¿Van a extraditar a estos personajes? A mí me dicen que esa investigación ya está en curso. Sí, claro. Y yo le preguntaría lo siguiente. ¿Habría que extraditar? ¿Ha pedido el Estado venezolano extraditar a estos personajes? ¿O espera ver Jorge Rodríguez a más de uno de ellos con la braga naranja? Mira, nosotros hemos solicitado, sin duda alguna, el fiscal general de la República en varias oportunidades ha solicitado y le ha colocado código rojo de Interpol a varios personajes, a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Julio Borges, a Juan Guaidó, a Carlos Vecchio, por todas las ingentes acciones agresivas y de robo en contra de la República. Pero, por ejemplo, solamente para ponerte un ejemplo, hay una investigación en curso también porque estos datos que yo te estoy presentando de la USAID son sacados de la página de la USAID. Lo que pasa es que la tumbaron. La administración actual decidió cerrar la página, claro, en parte como una especie de medida, estamos cerrando la página porque hay un desastre, una robadera allí, pero también para tapar las evidencias y las pruebas, porque esto que dice aquí, 467 millones de dólares para asistencia humanitaria y de desarrollo, comillas, en Venezuela. Eso estaba en la página de la USAID. 128 millones directamente al presidente interino, decía así, Juan Guaidó, para programas propuestos por él. ¿Cuáles son sus programas? Los 200 taxis, los 3 locales nocturnos. Ahí no están los médicos venezolanos, los $100 de médicos venezolanos 654 millones para asistencia humanitaria que y dice desarrollo. Leopoldo López, que dice que entregó, que él va a mostrar las pruebas. Claro, pero ¿cómo van a poder mostrar esas pruebas cuando resultó absolutamente falso? Nosotros en una oportunidad estudiamos y parecía que no había más de 600 entre médicos y enfermeras, 600 en todo el país, que recibieron creo que $50 en una sola oportunidad. Se lo robaron, Julio, se lo robaron. Además, la tos y la plata no se puede ocultar. ¿Cómo explica Leopoldo López el nivel de vida que tiene en Madrid?
¿Cómo lo explica? ¿De dónde saca el dinero Leopoldo López? ¿De dónde saca el dinero la mamá y el papá de Leopoldo López? Si hay cheques de monómeros por $175.000 uno y por $250.000 otro, pagados por monómeros a la mamá de Leopoldo López, sin ton ni son. Sale por ahí recientemente, ¿cuál es el papel de Lester Toledo en la USAID, que recibió financiamiento de la USAID y John Goycochea? Porque Lester Toledo especialmente era el que había sido responsabilizado por la administración Biden para atacar, para generar todos los procesos de agresión y de violencia, de organización y entrenamiento de grupos paramilitares, de reclutamiento de criminales en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, de reclutamiento de criminales en Perú, de reclutamiento de criminales en Estados Unidos, para que alimentaran las tropas de mercenarios contra Venezuela. Pero resulta que queda plenamente demostrado que se robó mucha de esa plata, que Lester Toledo se robó mucha plata. Carlos Vecchio sale dando una declaración con el jefe de la USAID y dicen: acabamos de aprobar $68 millones para unos programas que el señor Vecchio está presentando. Se los robó. Usted mostró una vez un video también, recuerdo que analizaba el tema de la gestualidad y se frotaban las manos. Ahí Julio Borges al lado de Carlos Vecchio y este representante de la USAID. Es que no podían ocultar el regocijo que sentían. Es más, creo que al momento de darles el dinero, las ingentes cantidades de dinero que les dieron, sin ningún tipo de control, además del daño que le estaban haciendo a Venezuela, porque mucho de ese dinero pertenece a la República Bolivariana de Venezuela y era dinero que se podía utilizar para hospitales, para escuelas, para programas sociales, para el programa Simón Bolívar, pero esa cantidad de dinero sin control, lo que les generó a ellos fue una locura. Lo que les generó a ellos fue una verdadera embriaguez de poder y de dinero. Como siempre pasa con el dinero fácil, empezaron a gastarlo a manos llenas. Carlos Vecchio vive en Washington en una especie de un condominio que tengo entendido costó $6 millones. Entonces, no tienen forma de ocultar las cosas. Es posible que los personeros del gobierno norteamericano les hayan permitido en su momento gastarse esa cantidad de dinero, robarse esa cantidad de dinero. Lo de Leopoldo López viajando por Colombia en un avión privado pagado por monómeros, eso es una minucia comparado con que Leopoldo López paga 12.500 euros mensuales de alquiler en su piso. ¿Quién paga los viajes Las clases de equitación de los hijos? ¿Quién paga los viajes de Edmundo González Urrutia a esas visitas? La USAID. La USAID, hasta ahora lo había pagado la USAID, porque esa es otra cosa que se dice poco, porque lo que están revelando ahorita, Goudreau y algunos de los archivos que han salido de la USAID, es lo que hizo Guaidó en el 18 y lo que hizo Vecchio, Julio Borges, Leopoldo López en el 18, el 19, el 20 y el 21. Pero María Corina Machado viene recibiendo dinero de la USAID y de los gringos desde los tiempos de Súmate, desde el 2002, 2003. Lo anunció el comandante Chávez, yo lo vi. Pero es que es absoluta, eso está ya plenamente demostrado, que todo el dinero que utilizó esta señora para la conspiración, para los comanditos, absolutamente el 100% del dinero de los comanditos se le entregó Biden a María Corina Machado a través de la USAID. Eso está plenamente demostrado y es cuestión de días para que eso salga a la luz. La compra de periodistas y la compra de influencers, eso ya lo sabe todo el mundo, eso está plenamente demostrado. ¿Tú sabes cuánto paga María Corina Machado? ¿Cuánto paga? Por cada artículo, por cada post, por cada opinión que dé un influencer, por cada uno $2.000. Así que usted está diciendo creo que eres de los periodistas que recibe menos remuneración porque tú eres un periodista honesto y decente y tú no aceptas ese tipo de palangres. Pero toda esta gente, todos ellos, el efecto Cocuyo. Yo leí que efecto Cocuyo, la patilla, Caraota Digital. Ahora yo le pregunto, mucho pero es que no solamente estaban financiados por USAID, todos esos medios. Y ahorita están, ahí acaba eso, uno es ahorita, creo que se llama Da Vinci. Creo que sí, pero yo le pregunto, muchos de esos hacen vida en Venezuela. ¿Se van a tomar acciones contra aquellos que hayan sido financiados y se demuestre eso, el Estado venezolano? Es que tiene que tomar... Yo sé que usted no es ministro de Comunicación, pero se lo pregunto. Pero es que está violando las leyes venezolanas, sin duda alguna. Y fíjate cómo toda esta acción que se quitó todo tipo de ropaje, que se quitó todo tipo de eufemismo y todo tipo de disfraz, y el 28, 29, 30 de julio del 2024 lo que vimos fue fascismo en estado puro. Todo eso fue financiado
con dinero proveniente de la USAID. Todo, el 100%. Cada dólar que reciben estos periodistas, esta periodista Carla Angola, Luz Meli Reyes, la otra, que reciben todos esos personajes. cada dólar proviene, es entregado directamente por la USAID a María Corina Machado, y María Corina Machado, a través de Magali Meda y otro, Federico Rabel, organiza la distribución de los recursos. Por eso es que están completamente cartelizados, por eso es que no permiten que la toquen en ninguno de esos medios occidentales. A veces aparece un editorial en un periódico de Noruega, un editorial en un periódico alemán, un editorial en un, comillas, prestigioso periódico inglés. Todo eso es pagado. Nada de eso es gratis. Yo vi el día de ayer que Donald Trump le exigía a la agencia Reuters que devolvieran los 9 millones de dólares que le habían pagado en la administración Biden porque también financiaron eso, para que hablaran bien de Estados Unidos. Julio, para que se hubiera dado esa operación, donde cualquier ciudadano español sabía cómo se llamaba el presidente de Venezuela, decía Nicolás Maduro, pero no tenía ni idea de quién era el presidente de Portugal, ni tenía idea del nombre de la primera ministra italiana, que muchas veces no sabía el nombre del presidente de su comunidad, pero sí sabía de Nicolás Maduro. Para que se haya generado toda esta operación psicológica de odio en contra del proceso de cambios que se ha vivido en Venezuela. Para que se haya generado toda esta guerra psicológica que condujo, junto con las sanciones económicas, que es, digamos, un sustrato real, y la operación de guerra psicológica, fue lo que generó el tema de la migración venezolana. Usted me dice... ¿Para qué? Porque también eso es un negocio dirigido por... Ya vamos a hablar de los coyotes, le voy a hacer una pregunta sobre eso, pero quiero regresar a una interrogante anterior de un tema. Yo vi por allí algún nombre que salió el día de ayer, Eugenio Martínez, que se dice experto electoral, también financiado por la USAID. Yo le pregunto directamente, doctor Jorge Rodríguez, ¿el ataque al Consejo Nacional Electoral del pasado 28 de julio fue financiado por la USAID? También. No solamente fue por recursos de la USAID, también hubo recursos provenientes de los grandes magnates de las redes sociales que llegaron a un acuerdo también con María Corina Machado. Ahí había un acuerdo donde otra vez, porque siempre lo que termina apareciendo es la entrega de Venezuela. En términos reales, yo no estoy hablando en términos de consigna, ni estoy hablando en términos retóricos, en términos reales. Le quieren meter la mano a Venezuela, acabar con el mal ejemplo que para ellos significa el estado de bienestar logrado con Hugo Chávez, logrado con el presidente Maduro, hasta el punto que tú notas que la economía venezolana se ha recuperado tan rápidamente porque se sustenta en los engranajes de todo el proceso de transformación de la sociedad que inició Hugo Chávez y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro. Esa es la razón principal para que se haya notado esta recuperación asombrosa de nuestra economía. Pero si tú percibes cuál es el hilo conductor, el hilo que han seguido siempre todos estos personeros, es entregar a Venezuela, acabar con Venezuela, entregar toda la riqueza petrolera, despedazarla, balcanizarla, entregar toda la riqueza petrolera, entregar toda nuestra riqueza minera. Ya la tenían ofrecida. Ya este señor Musk iba a recibir toda la parte de las tierras raras y los minerales que se encuentran en el sur. Es una cosa de tal nivel de barbaridad que además siempre ha sido así. Cuando Gedeón fue así. Cuando Gedeón, Julio, o sea, disolver la Fuerza Armada y sustituirla por una fuerza mercenaria extranjera. El contrato, por ejemplo, decía Julio, que todos los empleados, los personeros, o sea, los terroristas, pues los mercenarios de Silvercorp podían entrar y salir de la República Bolivariana de Venezuela solamente con la presentación de su carnet de Silvercorp y sin que ninguna autoridad civil, está en el contrato, sin que ninguna actividad civil o militar de Venezuela pudiera solicitarle ningún tipo de información. Fíjese, usted habla del tema de las denuncias que ha hecho de los coyotes. Estos mismos personajes son los dueños de esto. Así es. Este lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y otras denuncias de otros funcionarios del gobierno nacional. Yo le pregunto de manera directa, doctor Jorge Rodríguez, ¿cómo sustentar esa afirmación? ¿Cuáles son las pruebas? No, claro que tenemos. Lo primero que ellos hicieron fue generar. Ellos generaron esta situación de la migración venezolana. Hay un sustrato real, agredieron de tal manera la trama social y económica de la República, los ingresos petroleros de Venezuela disminuyeron en 99%
en el año 2020, y al mismo tiempo ellos tenían los bufetes en Estados Unidos, de ahí todo este tema de los TFP, etcétera. Tenían los bufetes en los Estados Unidos que rápidamente arreglaban los papeles de las personas, y también tenían, vía el narcotráfico colombiano, tenían, llamémoslo así, las tropas para llevar el flujo de venezolanos a Estados Unidos de América, a Perú, a Chile, a El Salvador, y nosotros se lo hemos dicho al enviado especial Richard Grenell en las reuniones que hemos tenido. Le hemos dicho, mire, el día que se acaben las sanciones de Venezuela, lo dijo el presidente Maduro hace 48 horas, no solamente se acaba la migración, sino que no va a quedar ni un solo venezolano en el extranjero que no quiera volver a su patria, donde los recibiremos sin duda alguna con los brazos abiertos. Si ya se está revirtiendo, si tú revisas un poco lo que corresponde al flujo migratorio, se está revirtiendo. Ahorita es mayor la cantidad de venezolanos que entran de regreso a la República que los que están saliendo. Y hace unos días acaba de ocurrir un hecho interesante en términos sociológicos, y es que una caravana, llamémoslo así, de venezolanos que se dirigían, que estaban por Centroamérica, se están regresando, y el gobierno de Panamá se niega a recibirlos para que puedan volver a su patria, que es a donde quieren regresar. Entonces tenían esta trama de los coyotes, donde ganaban una cantidad ingente de dinero: Lester Toledo, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Carlos Paparoni, Juan Guaidó, y además... Smolansky también está allí. Smolansky también está allí. Todos ellos están allí porque además es impresionante el nivel de robo. Goycochea. O sea, ¿cuándo ha trabajado Goycochea en su vida si no se ha graduado todavía de la universidad? Nunca en su vida ha trabajado. Si algo caracteriza a todas estas personas es que le tienen alergia al trabajo. Hay que darle antihistamínico cada vez que le ofrezcan un trabajo o cada vez que hagan un currículum. Guaidó la última vez que trabajó fue en Compumol. Lo votaron por ladrón, se robaban los pendrive. Quizás las generaciones jóvenes no saben lo que es un pendrive, pero en aquel tiempo todavía son unos adminículos que se utilizan para guardar información. Guaidó trabaja en el Compumol de las Mercedes y lo encontraron metiendo en el morral los pendrive para después revenderlos. Y lo votaron de Compumol. Hasta ahí trabajó. No estoy caricaturizando nada, eso es así. Y fue el último trabajo conocido de Juan Guaidó. Después de eso, un gris personaje que después fue diputado suplente, después fue diputado, y después, evidentemente, reunía los requisitos psicológicos, psicopáticos, sociopáticos suficientes para que los gringos lo tomaran como su cabeza de playa para todo lo que después hizo. Fíjese, usted me ha hablado de la reunión con Richard Grenell. Yo voy a hacerle 2 preguntas de esa reunión, doctor. Y yo veré si te las puedo contestar. Claro que sí, no hay problema. Sé que además eso forma parte de una agenda que lleva directamente el presidente Maduro. Nicolás Maduro. La primera de esta reunión es preguntarle, ¿se espera que Richard Grenell regrese a Venezuela? Lo ha dicho él mismo. Se lo pregunta usted para confirmarlo. ¿O es el doctor Jorge Rodríguez que va a viajar a Estados Unidos? El doctor Jorge Rodríguez no va a viajar a los Estados Unidos. O seas loco tú. No, se lo pregunto, no lo sabemos. Parte de la negociación. No. Richard Grenell sí viajará a Venezuela. Veré la NBA por televisión, muy cómodo en mi casa. Otra cosa, usted me hablaba del tema de los repatriados, del plan Vuelta a la Patria. ¿Se esperan el regreso de otros connacionales de Estados Unidos? Nosotros estamos listos para recibir a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que quieran regresar a la República Bolivariana de Venezuela. Y eso es algo que es muy importante. Me permite tu pregunta puntualizarlo nuevamente. Porque estos medios pagados por María Corina Machado empezaron a decir que era una exigencia de los Estados Unidos, del presidente Trump, del embajador Grenell, que Venezuela pagara los aviones. No es así, no es verdad. El presidente Maduro les puso al embajador Grenell que Venezuela, creo que no he visto que otro país del mundo que tiene la situación esta de migración haya emprendido un programa como ese. Sí, podido además enviar su avión, eso nos ha pasado. Nos no, mandan de allá para acá con aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana. Ni existe un programa como el programa Vuelta a la Patria, donde se reinserta a las personas que regresan, se busca la manera de atenderlo psicológicamente, médicamente, socialmente, se les da apoyo para que puedan reincorporarse a la actividad económica floreciente de la República. Y entonces el presidente Maduro le dijo, nosotros tenemos un programa que se llama Vuelta a la Patria. De hecho, creo que en alguna de las entrevistas
el embajador Grenell habló de ese programa, el programa Vuelta a la Patria. Además lo mencionó en la Casa Blanca cuando se hizo la repatriación, lo dijo. Claro, lo mencionó porque el presidente Maduro se lo mencionó. Y estaba en la foto ahí. Se lo dijo exactamente. Y de hecho el post que publica la Casa Blanca tiene en primer plano al avión de Conviasa, porque es un programa que el presidente Maduro le dijo que teníamos y que más bien ese programa había sido obstaculizado porque con las medidas coercitivas, las llamadas sanciones contra Conviasa, habían atentado, como el caso del avión que nos robaron en Argentina o el avión que nos robaron en República Dominicana. Fue una propuesta del presidente Maduro y en ese sentido la propuesta es que a nuestros connacionales los buscamos nosotros, respetando sus derechos humanos, respetando su dignidad como venezolanos y como venezolanas. Y si tú ves lo que pasó cuando Diosdado los fue a buscar abajo al aeropuerto, la alegría, la felicidad de volver a encontrarse con sus hermanos, con su país. ¿Ha podido conversar con alguno de ellos? Sí, he conversado con alguno de ellos y creo que Diosdado ha venido, se elaboró un programa que el presidente Maduro solicitó y todos ellos vuelven a sus sitios de residencia, pero con atención por parte del Estado venezolano. Fíjese, la última pregunta de ese tema, no quiero andar tampoco, presidente de la Asamblea Nacional. Fueron liberados 6 ciudadanos norteamericanos que tenían distintos delitos. Se dio a conocer ese día en una foto que se filtró, si no me equivoco, en Reuters o en otra agencia internacional, desde el avión donde fueron enviados, porque se fueron con Richard Grenell de una vez. ¿Qué ganó Venezuela? Yo creo que el planteamiento que está haciendo el presidente Maduro, creo que es el planteamiento correcto a los efectos de cuidar a la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro plantea, y lo ha planteado en repetidas oportunidades, pero creo que esta vez, ojalá esta vez, no caigan en saco roto esas palabras. El presidente Maduro ha dicho que partamos de una agenda cero en las relaciones con los Estados Unidos de América, con la administración Trump, una agenda cero que bajo los parámetros de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra libertad, a nuestro libre albedrío y a nuestra autodeterminación, nosotros esperamos una nueva etapa en las relaciones con los Estados Unidos de América. Nosotros no hemos agredido a país alguno de este continente, a ninguno, ni a Colombia, con quien los esfuerzos fabulosos que el comandante Chávez hizo para colaborar en la paz de Colombia, los esfuerzos del presidente Maduro, primero como canciller y después como presidente, de tal magnitud que no pudo Juan Manuel Santos no invitarlo a la firma de los acuerdos de paz. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano para colaborar en la paz de Colombia. Todo lo que ha hecho la República Bolivariana de Venezuela para promover la unidad del continente latinoamericano. Si el narcotraficante ese de Paraguay nos debe $300 millones, nos debió. Aunque querían condenar la deuda, Juan Guaidó, su mejor amigo. Juan Guaidó habló, es que es increíble. Es como para Son tantas cosas. Es como para escribir una novela. O sea, Juan Guaidó habló con un tío de Abdo Benítez en Buenos Aires. Es decir, Juan Guaidó mandó a uno de sus conmilitones a Buenos Aires. Eso está registrada la conversación. El tío de Abdo Benítez fue entrevistado en un tribunal de Paraguay y ahí confesó que en efecto. Y el cuento era que Guaidó condonaba los $300 millones de dólares de la deuda y se quedaba, decían que se pagaban 125 millones, se quedaba Abdo Benítez con 75 y Juan Guaidó con 50 millones. Es decir, hasta eso. Entonces viene ese narcotraficante a hablar de Venezuela cuando lo que debería hacer es pagarle a Venezuela la plata que le debe por deuda petrolera. Es decir, Venezuela no ha molestado ni se ha inmiscuido en los asuntos de país alguno, muchísimo menos de los Estados Unidos de América. Nuestra única aspiración es que se respete y que se cumplan con los parámetros establecidos en el derecho internacional. Eso es a lo que el presidente Maduro ha llamado una agenda cero, una agenda de cooperación. Nosotros estamos listos para cooperar y entregar todas las pruebas que tenemos, porque las tenemos, de la existencia de una banda de coyotes en estos grupos de los sectores de la extrema derecha venezolana, de las relaciones de estos grupos con el narcotráfico colombiano, de cómo se robaron el dinero de los USAID, cómo se robaron el dinero de Citgo, cómo se robaron los activos
con los activos de Venezuela, cómo los dineros de la USAID fueron utilizados para cualquier cosa menos para los objetivos que supuestamente habían sido destinados, cómo se utilizó el dinero de la USAID para los comanditos, el 28, el 29, el 30. Una cooperación donde si ellos quieren que nosotros también trabajemos para desmantelar supuestas bandas delictivas, bueno, la más peligrosa banda delictiva que actualmente hace vida en los Estados Unidos de América es esta banda, es la banda de Guaidó, Vecchio, López, Lester Toledo, Paparoni, etc. 10 minutos para culminar esta entrevista. Ha pasado rápido el tiempo, doctor Sí, Jorge ya Rodríguez. estamos terminando. Sí, ya, 10 minutos. Fíjese, le pregunto lo siguiente. Vienen las elecciones, 27 de abril, ya Así se ha es. convocado. Ya hay un método que tiene, por lo menos, la fuerza del chavismo tienen un método dentro de la oposición. Todavía están buscándose entre la oposición racional y radical, pero le pregunto lo siguiente. ¿Está de acuerdo el doctor Jorge Rodríguez que personajes como Manuel Rosales, personajes que estén ligados a María Corina Machado, Enrique Capriles Radosky, puedan inscribir candidatos por el bien de la democracia venezolana? Porque eso es un tema que ha estado allí. Yo te puedo decir, en primer lugar, que es profundamente decepcionante, al menos desde el año 2002 hasta el año 2025, es muy decepcionante que todo ese sector que se ha dado en llamar oposición venezolana, todo ese sector termina sucumbiendo al liderazgo del extremismo. Pasó el 2002 con el golpe de Estado contra el comandante Chávez, pasó el 2003 con el sabotaje petrolero, pasó el 2004 cuando intentaron torcer la voluntad popular cuando el referendo que ratificó el mandato del comandante Chávez, pasó el 2013 cuando iniciaron la violencia contra el presidente Maduro después que ganó las elecciones, pasó en el año 2014 con la llamada salida de Leopoldo López y después del 2015 se privaron. Después del 2015, cuando logran ganar las elecciones de la Asamblea Nacional, destrozaron la Asamblea Nacional, aprobaron una sola ley. Miren, esta es la única ley que fue aprobada entre el año 2015 y el año 2020. La única ley publicada en Gaceta. Intentaron publicar, esta es una ley de limitación de la telefonía celular y la internet en el interior de los establecimientos penitenciarios. Entre el 2021 y el 2024, esta Asamblea Nacional que rescató la potencia y rescató la majestad del Poder Legislativo, ha aprobado 90 leyes y esperamos aprobar 23 nuevas leyes en el año 2025. Pero si algo ha caracterizado a todos estos sectores de la oposición es que algunos dicen que quieren dialogar, pero al final terminan sucumbiendo como sucumbieron el 29, el 28, el 29, el 30 de julio a los llamados a la violencia de María Corina Machado. Y hay algo que yo creo que sí es ya necesario hacer una cortapisa. No puede tener cabida en la vida política de Venezuela cualquier forma de acción que remede o reproduzca al fascismo, al neonazismo, al racismo en la práctica política. Eso no puede existir, no puede seguir ocurriendo. No podemos seguir teniendo contemplaciones a cuenta del diálogo. Diálogo sí, pero como decía Chávez, que de una vez y para siempre se saquen los puñales que tienen guardados bajo la manga y se pueda dar un diálogo fructífero. En ningún país del mundo un político puede llamar a una invasión y seguir haciendo política en ese país. Si en Alemania tú sales y dices que otro país invada Alemania, ese político que dice eso va preso. En Estados Unidos de América hay una ley muy rígida, muy estricta, que es la ley patriota, que señala, pero de manera muy clara, que si María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, fueran ciudadanos norteamericanos, políticos norteamericanos, y hubieran dicho en los Estados Unidos de América lo que han dicho sobre Venezuela y para Venezuela, lo que han buscado contra Venezuela, estarían presos, con penas que llegan hasta la cadena perpetua. Nosotros hemos tomado una decisión, el presidente Maduro lo ha señalado y lo decimos con mucha firmeza, nunca más, quienes han promovido asesinatos, magnicidios, más de 23 casos han sido desmantelados de intento de homicidio al presidente Maduro solamente en el año 23. Estábamos sentados en el año 23 hablando con los gringos y hubo 23 intentos de asesinato contra
el presidente Maduro. Quien haya promovido acciones militares extranjeras. Hace unos pocos días Leopoldo López dijo, después que nosotros aprobamos la ley Libertador Simón Bolívar, justamente para proteger a Venezuela, Leopoldo López dijo, estoy de acuerdo con Uribe que hay que invadir a Venezuela. María Corina Machado se ha cansado de decirlo, cuando hasta mandó una carta al cartel de Lima para que se promoviera una fuerza multilateral contra Venezuela. Eso nunca más, nunca más. Si quieren hacer la guerra, se les someterá con la fuerza que el Estado tiene para preservar la paz de la República. Y si quieren hacer política, pues que hagan política dentro de los cánones que establece la Constitución. Ya no más violencia, ya no más agresión contra la República, ya no más llamadas a invasiones, ya no más aliarse al narcotráfico colombiano para conseguir sus fines, ya no más aliarse a gobiernos hostiles extranjeros. Fíjese, el día lunes en su programa Con Maduro Más, el jefe de Estado decía de manera jocosa, lánzate Capriles, porque bueno, no recuerda la elección del año 2013, usted me puede corregir, porque usted sabe la fecha, aquí va para el 13, de manera perfecta. El año 2013, esa elección que perdió, el presidente lo recordaba con el jefe de Estado Nicolás Maduro. Eso ha estado en el discurso, en distintos medios. Yo le pregunto lo siguiente, doctor, ¿puede ser habilitado Enrique Capriles Radosky mediante una negociación? Mira, yo te repito, es una posición determinante y firme de la Revolución Bolivariana que nunca más con los sectores que hayan promovido la violencia, que hayan promovido las acciones en contra de la Constitución y con los sectores que de algún modo a la chita callando siempre han sucumbido al liderazgo de ese extremismo. Porque yo no sé cuántas veces les dijimos a ellos, desmárquense de la violencia. Viene violencia fascista, verdadera, racista. Viene una acción de buscar a los chavistas en sus casas para matarlos, para agredirlos, de puñalear jóvenes y lanzarlos al Guaire como ocurrió el día 29 de julio. Se lo hemos dicho ya infinidad de veces. Ahora les decimos, no más. Aquí, quien quiera hacer política, que lo haga en un apego estricto de lo que dice la Constitución y las leyes. Fíjense, usted me recordaba un momento ahorita político. Yo sé que ustedes declararon a Álvaro Uribe Vélez y también a Iván Duque como enemigo público de Venezuela. Lo hicieron en la Asamblea Nacional, pero quería hacerle una pregunta en torno a esto. Y todavía Gudrón no lo había echado al paso. No lo había vendido. Entonces usted ha dicho algo que las distintas leyes que se han realizado en la Asamblea Nacional para proteger al pueblo, lo ha dicho ahorita, lo ha mencionado. Y hay alguna gente que en la calle, doctor Jorge Rodríguez, dice, bueno, pero ¿por qué hacer tantas leyes y no aplicarlas? ¿Por qué no se le ha aplicado la ley de extinción de dominio a cada uno de estos personajes por lo que hemos conversado en más de una hora? Es decir, ¿por qué no se le han quitado sus bienes a Juan Guaidó, a Leopoldo López, en tal caso, por así decirlo? Bueno, a todo esto, a Lester Toledo, a John Goycochea. Perdóname, si se ha aplicado, la ley de extinción de dominio se ha aplicado. ¿Será que no se ha comunicado, doctor? Es posible que lo haya comunicado, pero te recuerdo que la Asamblea Nacional aprueba las leyes, pero eso después, la aplicabilidad de las leyes le corresponde, en este caso, en el caso de la ley de extinción de dominio, a los tribunales de la República y a la Fiscalía General de la República, pero es un instrumento ideal para combatir la corrupción, por ejemplo, porque antes, ¿qué hacían los corruptos? Ocultaban a través de testaferros todos sus bienes y entonces mientras se hacía el juicio y mientras un juez decidía una cosa y después iba a una instancia superior, se desaparecían los bienes. Ahorita no ha sido así. Ahorita la República ha logrado recuperar una cantidad importante de bienes que corresponden a los corruptos y a estos ladrones del extremismo de la derecha venezolana. Ellos, por supuesto, la mayor parte de los bienes los tienen en el extranjero, pero también hay una ley que es la ley Libertador Simón Bolívar para proteger a Venezuela, donde claramente se establece, por ejemplo, que una persona que convoque a una invasión militar contra Venezuela pueda ser inhabilitada por 30 años. ¿No hay años de cárcel, doctor? Sí, eso está establecido también en la ley. Son aquí en la ley. ¿Cuánto tipifica, por ejemplo, el la que traición llama a la invasión? 30 años, la traición a la patria, la pena por la traición a la patria son 30 años de presidio. Y no existe en los delitos, llamemos así, los delitos no comunes, en ninguna parte del mundo un delito más grave que la traición a la patria, porque lo que promueve es el atentado contra todo un país, contra toda una población, porque si los planes estos que tenían de Gedeón o los planes de Juan Guaidó o de Julio Borges hubieran tenido éxito, ¿usted cree que nada más hubieran resultado atacados, agredidos, asesinados chavistas? No.
las bombas cuando caen en las cabezas de la gente no están preguntando si son chavistas o si son independientes o si son opositores. Caen por igual, como pasó en Libia, como pasó en Siria, como pasó en Afganistán. Eso es lo que ellos perseguían y buscaban. Afortunadamente, la fuerza, la valentía, la tenacidad con la que el presidente Maduro ha manejado todas estas situaciones, porque hay muchas cosas, Julio, yo estoy ahorita tratando de recordar, y hay tantas cosas que la gente no sabe, que se han logrado controlar, que se ha logrado yugular, cuántos atentados que hemos logrado develar y desmantelar, sobre todo el gobierno bolivariano. El día de ayer se da una rueda de prensa. En la rueda de prensa la Operación Oro, que tiene ese nombre por Oscar Pérez y Ronald Ojeda. Así es, y tú tienes por ejemplo, la captura hace pocos días de un individuo que es el representante de la peor calaña, era el brazo militar de Juan Guaidó. Digo militar paramilitar, no me refiero a relaciones con la Fuerza Armada, sino era el logístico de Juan Guaidó, el que repartía la plata producto del robo, el que contrató al grupo Los Rastrojos para pasar a Guaidó hasta Cúcuta. Él fue el que llevó la plata, lo capturaron ayer, hace 2 días, perdón. Ya para culminar, 2 preguntas, doctor. Antes de suavizar el tema, ya se consumieron los 10 minutos, pero usted me puede regalar 5 más. ¿Dónde quedará el llamado abstencionista que realiza la extrema derecha de cara a las elecciones? Se lo digo es porque ahora yo he estado leyendo, hay uno de la extrema derecha que dicen que ellos no están divididos y que hasta que no sea reconocido el triunfo de Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio, el que se inscriba a eso es un alacrán. ¿Cuántas veces ha reconocido la extrema derecha e incluso la oposición cuando sale derrotada en las elecciones? Yo he dicho otras veces que las únicas elecciones que reconoce la derecha en Venezuela son las elecciones en las que gana, a un nivel que los psiquiatras llamamos escindido, ¿sabes? Los esquizofrénicos tienen la personalidad escindida. Escindido quiere decir picada por la mitad. Tienen como 2 personalidades simultáneamente coexistiendo. Porque, por ejemplo, ellos dicen que el 2005 no participaron en la elección de Asamblea Nacional porque iba a haber un fraude. Cantaron fraude en el 2005. Antes habían cantado fraude en el 2004. Ramos Ayub dijo que iba a presentar las pruebas. Nunca presentó ningún tipo de prueba. Capriles Radonsky cantó fraude en el 2013. Y si tú revisas el papel ese de donde él impugnó la elección ante el CNE y ante el tribunal, Capriles ¿Impugnó donde ganó? impugnaba a Mesa donde ganaba en el estado de Trujillo. O sea, había que restarle votos si esa demanda tenía lugar. O sea, en 2013 también cantaron fraude. Cantaron fraude en algunas elecciones del año 2014, las elecciones de alcalde. El 18 también. El 18 dijeron que no iban a participar porque estaban seguros que el presidente Maduro los iba a derrotar. Ahorita están diciendo eso porque, anótelo, la victoria de la Fuerza de la Revolución Bolivariana va a ser una victoria aplastante el próximo domingo 27 de abril. Y hay una pelea a cuchillo en los restos de Primera Justicia. Hay una pelea, pero a morir. Si las cosas que dice Julio Borges de Capriles y de Tomás Bonipa son verdad, y las cosas que dice Capriles y Tomás Bonipa de Julio Borges son verdad, esos son seres de los más deleznables que existen. Además, yo no quiero entrar en esos temas tanto personales, porque dicen que, bueno, hasta temas sexuales había allí, doctor Jorge Rodríguez, imagínese usted. No me meto en eso, señor Río. Ayer José Brito dijo algún comentario por allí de John Boycochea. Ah, sí. Imagínese usted que se había cambiado de sexo, bueno, ya lo sabrá él. Sí, sí. Bueno, no sé si es especialmente esa, pero sí entiendo que hay una orientación diferente. Pero bueno, es un problema de él. Bueno, agradezco al doctor Jorge Rodríguez. ¿Cómo va, ya para suavizar las cosas, doctor, en esta entrevista de 1 hora, cómo va la venta y la lectura de su último libro? De la novela. La novela va muy bien. ¿Está escribiendo otra? Estoy pensando en otra. No me he sentado todavía a escribir porque no he tenido tiempo. Pero aparece por ahí otra vez. A mí me pasa que... ¿Al estilo de La piel del lagarto? Otro. No, es una novela... La que viene es una novela policíaca. Un tema muy escabroso que no quiero ahorita ventilar. Pero a mí me pasa con las novelas que primero empiezan como a rondarme los personajes, me visitan cuando estoy manejando, cuando estoy
en un acto, cuando estoy tranquilo. En esta entrevista no, porque estoy bien pendiente. En esas cosas que estoy bien pendiente de las preguntas tuyas, pero me empiezan a visitar los personajes hasta que llega un momento en que no queda más remedio que escribirlo. ¿En eso recuerdo nunca ha escrito o ha pensado escribir un personaje que sea Jorge Rodríguez, con otro nombre? No, pero no tengas duda que uno siempre hace trampas, ¿no? Entonces uno no solamente pone muchas de las cosas que existen en uno mismo y en las personas que lo rodean, sino que uno termina siendo como una especie de vampiro de las realidades ajenas. Te voy a poner un ejemplo. Un día estaba en la playa en Chuspa, estoy ahí sentado viendo la playa y fumándome un puro. Y entonces estaban unos pescadores amigos, estaban unos pescadores al lado hablando entre ellos. Y hablan de una persona. Es una cosa un poco fuerte, pero bueno, pasó exactamente así. Y fulano, dice, no, a fulano se lo comieron los tiburones. Y yo dije, ¿what? Y yo me quedé así, ¿cómo es la cosa? Y me acerco y pregunto, en efecto, estaban pescando y ¡pum! Uno se cayó al mar y se lo comieron los tiburones. Hay un gran escritor que orienta mucho la forma de escribir, que dice que uno tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas para después tratar y lograr volcarlo. Entonces, en la novela aparece un personaje que se lo come los tiburones. Mire, yo le había dado las gracias por haberme recibido aquí para hacer esta entrevista. Le he escrito varias veces. A veces cuando ustedes no contestan que no quieren dar la entrevista, pero bueno, usted me contestó. Culpa de Edgar. Usted me contestó y hicimos esta entrevista el día de hoy. Yo vi por allí como especie de un diván y me gustaría preguntarle ya para despedirnos, si usted abriría su cita a esa extrema derecha. Creo que todos estos papeles que tienen aquí no les basta para llenar la cita a tanta gente que habría que atender. No podría, porque estaría obligado al secreto profesional, y estos son un tipo de acciones tan lesivas para las personas de la República que necesariamente hay que denunciarlos. Gracias, doctor Jorge Rodríguez. Nos despedimos. Agradezco esta entrevista exclusiva para Venezolana de Televisión, laiguana.tv. Nos vamos. Si usted sintonizó tarde esta entrevista, lo puede disfrutar el día de mañana a las 10 de la noche por TV. Que tengan feliz fin de semana. Una cancha para todo. Un programa que tenemos en todo el estado portugués. Más de 30 canchas vamos a entregar en los próximos días en toda Portuguesa. Gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, se hace en revolución. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras.